Venga, empezamos el siguiente tutorial. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ir a la página 34 y vamos a estudiar lo que es la diferenciación celular y los tejidos humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es un proceso mediante el cual una célula madre acaba derivando en una célula diferente o en otras células diferentes. Por ejemplo, tenemos una célula que no tiene simplemente una célula normal, que es una célula madre. Esa célula va a activar parte de su ADN y entonces va a empezar a convertirse en otra que hace una determinada función. Es decir, yo necesito una célula para, por ejemplo, el cerebro, que tengo la neurona, necesito una célula para aumentar la sangre dentro del cuerpo, tengo un glóbulo rojo, necesito defensas, tengo glóbulos blancos, ¿vale? Entonces, lo que hace la diferenciación celular es producir... Vaya hombre, está en chino. Lo que hace una célula madre es o bien producir más células madre, o bien dividirse a sí misma y producir una célula especializada en algo. Por ejemplo, ya digo, células para la médula espinal, para los nervios, ¿no? Para sentir, por ejemplo, el calor en las manos, o sentir o ver a través de los ojos, ¿vale? Células de la sangre, células musculares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Tenemos nuestro cigoto se divide en muchas células y cada una de esas células madres en las que se ha dividido pues me va a dar lugar, por ejemplo, al sistema digestivo, aparato digestivo, aparato respiratorio, sistema nervioso, ¿de acuerdo? A diferentes células. Pues eso es la diferenciación celular. Como una célula original, una célula madre, acaba produciendo células diferentes, ¿de acuerdo? Que tienen una función específica, o sea, hacen algo en concreto, ¿vale? Eso es la diferenciación celular. ¿Por qué explicamos la diferenciación celular? Porque cuando estudiamos ahora los tejidos nacen de una célula madre y tienen una función en concreto, ¿vale? Entonces, los tejidos, que es el siguiente punto, la página 35, son un grupo de células que cumplen una misma función o que hacen una misma función, ¿de acuerdo? Tejidos animales. Y aquí tenemos que estudiar diferentes. Vale, ¿cuál es el primero que vamos a estudiar? El primero que vamos a estudiar es el tejido epitelial. ¿Qué significa el tejido o qué significa epitelial? Epitelio significa capa que está por encima. ¿De acuerdo? Eso es el epitelio. Vamos a ver. Estos de aquí, por ejemplo. La piel es un epitelio. La piel recubre. ¿De acuerdo? Toda la capa de célula que me recubre a mí una cavidad, toda la capa de célula que me defiende del exterior, toda la capa de célula que está en un sitio, por ejemplo, dentro de mi tubo digestivo, o está rodeando el corazón, o rodeando las vísceras, toda esa capa de células que me diferencian una zona de otra, o que secretan algo, o que limitan un tejido con otro, son tejidos epiteliales, ¿de acuerdo? Y ahora os pongo, que siempre pongo, en algunas clases lo he puesto, el ejemplo de, a ver, el ejemplo de la esponja, ¿vale? El ser vivo más antiguo, perdón, el ser vivo no, el animal, vale, no necesito que me lo cuente, el animal, no el ser vivo, el animal más antiguo del planeta, pues es la esponja. Entonces estas son esponjas ya modernas, pero en su tiempo las esponjas estaban configuradas por un solo tejido, es decir, por un tejido epitelial, un montón de células unidas formando tejidos epiteliales, ¿vale? Una capa de células que cumplía una sola función. Veamos a ver si veo uno bueno. Esto, por ejemplo, una capa de células se van uniendo y forman un tubo. Y el agua pasa a través de ese tubo, transversalmente, ¿vale? En horizontal. Aquí vemos al científico que va a echar una sustancia coloreada, fluorescente, para que veáis cómo se alimenta la esponja, ¿vale? Las esponjas son epitelios, son capas de células que hacen la misma función. En este caso, alimentarse. Echamos el líquido y ahora vamos a ver cómo ese líquido entra dentro del epitelio, entra dentro de la esponja, y la esponja coge el alimento y lo que no necesita lo echa para arriba, lo echa por fuera. Las esponjas son muy sencillas, son una capa de células que realizan toda la misma función, nutrirse y también en algunos casos reproducirse, ¿vale? Vamos a ver este también. Claro, cuando ya voy añadiendo cada vez más tejidos, pues entonces la esponja pues desarrolla un tejido, un epitelio exterior que la protege de los bocaditos de los peces, por ejemplo, o que le da un poquito de más consistencia y puede crecer más, es decir, tiene la parte de fuera un poquito más rugosa, la tiene a lo mejor más calcificada, con calcio, ¿vale? Y va desarrollando pues una especie de esqueleto externo que la mantiene así, de pie, por ejemplo, ¿vale? Esta, por ejemplo.
La zona que tiene por fuera es bastante más robusta, ¿vale? Son varios epitelios todos unidos. Y ahora empieza a echar por aquí lo que ya no necesita. El ejemplo de la esponja es para ilustrar cómo son los epitelios. El tejido epitelial son capas de células, ¿de acuerdo?, que se disponen una encima de la otra si son, por ejemplo, estratificados, ¿vale? O si son epitelios simples, pues simplemente es una capa de células. ¿Dónde podemos encontrar el tejido epitelial? Pues lo podemos bueno, hay de dos tipos. Hay tejido epitelial de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento, tipo de tejido, bueno, tejido epiteliales de revestimiento. Vamos a ver si vemos un ejemplo. No. Bueno, dentro del tubo digestivo vamos a ver las microvellosidades intestinales. Dentro de mi tubo digestivo, ¿vale?, tengo una capa de células que tiene esta forma, y estas células lo que hacen es aumentar la superficie para que el alimento entre dentro de la célula. Si lo fijamos, esto es una capa de células, un epitelio, que lo que hace es absorber el alimento dentro del intestino. Esto sería una recreación por ordenador de dentro del intestino. Tenemos estas células que son parte del tejido epitelial de revestimiento, ¿de acuerdo?, que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción para que el alimento, para que podamos sacar la máxima energía de dentro del tubo digestivo, ¿no?, del alimento que está dentro del tubo digestivo, de lo que hemos comido, ¿de acuerdo? Esto sería un tipo de epitelio. Dentro de la nariz tenemos otro, epitelio nariz. Aquí dentro, vaya que chiquitito, vamos a ver si vemos uno que sea suficientemente grande. Bueno, dentro de la nariz tenemos un epitelio, es decir, tenemos una capa de células que cumple la misma función, que es la de secretar, por ejemplo, el moco, ¿no?, el mucus. ¿Para qué? Pues para que las bacterias, el polvo, el albero, por ejemplo, de la feria, muchas veces, que entra en nuestra nariz cuando respiramos, pues que no pase a los pulmones, para que no se nos alteren los alvéolos pulmonares, para que podamos respirar. Entonces tenemos este epitelio, que lo que hace es producir moco, humedecer la nariz, calentar el aire cuando entra, ¿vale?, también producir pelo, para que todas estas partículas, estos virus, bacterias y tal, se queden impregnados en un moco y no pasen al tracto respiratorio, ¿vale?, que no lleguen a la tráquea, que no lleguen a los pulmones y nos puedan generar una infección, ¿de acuerdo? Los epitelios de revestimiento visten o revisten o cubren cavidades internas del cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen los epitelios de revestimiento. Dentro de la oreja también tenemos epitelio de revestimiento que produce la cera. El cerumen lo que hace es proteger también todos los patógenos que puedan entrar dentro de la oreja. Dentro del intestino, como hemos visto, también tenemos epitelio de revestimiento. La córnea del ojo, ¿vale?, la parte blanca del ojo también es epitelio. A ver, el ojo humano. Vale, esto de aquí fuera también sería una capa de epitelio. También la mácula también es epitelio. Qué chiquitito, sobre todo. Nada, a ver. Tenemos varias capas, no todas son de epitelio, solo las que están más en contacto con el interior del ojo, por ejemplo, y las más exteriores son epitelios, ¿de acuerdo? Esos son los epitelios de revestimiento, pero también tenemos los epitelios glandulares. Epitelios glandulares. Son una capa de células que producen una sustancia que vierten a un sitio, ya pueden ser dentro del torrente sanguíneo o dentro del sistema linfático, o bien afuera del cuerpo, por ejemplo, glándulas sudoríparas, ¿vale? Esto que se ve muy chiquitito, a ver si este es más grande, ¿eh? Es una capa de células que produce una sustancia que después se va a liberar al exterior. Al exterior si son glándulas exocrinas. Vamos a ver si te ponemos aquí tipos de glándulas. En realidad tenemos las glándulas endocrinas. Endocrina significa que vierten dentro del torrente sanguíneo, ¿vale?, vaso sanguíneo. Esta glándula, este tejido epitelial glandular, está produciendo una sustancia que echa dentro de los vasos sanguíneos. Y después tenemos las glándulas que producen una sustancia que echan fuera, o sea, afuera del cuerpo. Por ejemplo, el lagrimal. El lagrimal produce lágrimas y entonces esas lágrimas se liberan fuera del cuerpo. Las glándulas sudoríparas del sobaco, por ejemplo, de la axila, esas glándulas producen sudor, y ese sudor, que es agua mezclado con sales minerales y productos de desecho,
pues se echa fuera del cuerpo, son glándulas exocrinas. Siempre que se eche fuera del cuerpo, son exocrinas. Siempre que se echan dentro del torrente sanguíneo o del sistema linfático, pues son endocrinas. Hay un tercer tipo que son las glándulas mixtas. Son, por ejemplo, el hígado y el páncreas, ¿vale? El hígado y el páncreas son glándulas tanto endocrinas como exocrinas. ¿Por qué? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El lagrimal, por ejemplo, glándulas exocrinas, lagrimal, ¿vale? Las glándulas salivales también son exocrinas, es decir, echan fuera, no echan dentro del torrente sanguíneo, echan fuera, echan al tracto digestivo. Y tenemos también el hígado y el páncreas que son mixtas. Yo no las clasificaría en exocrinas, sino que son mixtas. ¿Por qué? Porque el páncreas y el hígado echan, bueno, vierten, por así decirlo mejor, vierten sustancias al torrente sanguíneo, por ejemplo la insulina, por ejemplo la insulina y el glucagón, ¿vale? Echan otras sustancias dentro del sistema o del aparato digestivo, que son la bilis, por ejemplo, o el jugo pancreático. Todo eso va adentro del sistema digestivo, que es el exterior. Ojo, el sistema digestivo o el aparato digestivo, a pesar de que está dentro del cuerpo, es el exterior. ¿Y eso por qué? Pues si os fijáis, a ver, aparato digestivo. Esto ya lo he explicado en algunas clases, no sé si en todas, pero bueno. El aparato digestivo, si yo abro la boca y fuese solo un tubo y llegase hasta el ano, podría pasar el aire entero de un sitio a otro. O sea que realmente lo que hay aquí dentro es el exterior. Si yo meto el dedo en la boca, lo que estoy tocando es, aunque esté dentro de mi boca todo, pero estoy tocando el exterior, ¿no? No hay nada de dentro, y el tubo digestivo pues es el exterior. Además, el origen embriológico, es decir, cuando se forma el tubo digestivo cuando somos un embrión, es una composición de células desde afuera, ¿de acuerdo? Por eso este tipo de glándulas, el páncreas y el hígado, que vierten sustancias adentro del tubo digestivo, se consideran también exocrinas, ¿vale? Las endocrinas, recordamos, las endocrinas son las que vierten al torrente sanguíneo, que antes este de aquí, ¿no? Las endocrinas al torrente sanguíneo, las exocrinas fuera, ¿vale? Pues estos serían los epitelios, ¿de acuerdo? Esto es lo más básico que hay en animales, es decir, las medusas y las esponjas están hechas de tejido epitelial y de tejido epitelial de revestimiento y tejido glandular, ¿de acuerdo? La adrenalina, por ejemplo, se me ha olvidado comentarlo, la adrenalina es un tipo de glándula endocrina, vierte esa sustancia al interior de la sangre, ¿de acuerdo? Lo vierte al interior de la sangre, no la echa fuera, no secretamos adrenalina por los poros de la piel, ¿vale? Lo echamos dentro de la sangre para que actúe rápido sobre los otros órganos, ¿de acuerdo? Bueno, eso por parte de los tejidos epiteliales. Vamos a ver los conectivos. A ver, tejidos conectivos. Los tejidos conectivos tenemos, bueno, podemos estudiar 5, ¿vale? Vamos a estudiar 5 tejidos conectivos. A ver qué pasa. Venga. Aquí aparecen 6, pero bueno, para nosotros tejido conectivo, tejido conjuntivo, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y sanguíneo. Son los que vamos a estudiar, ¿vale? ¿Cuál es el tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo, a ver que lo veo por aquí, tejido conectivo lo tenemos aquí. Lo que hace, como su nombre indica, el tejido conectivo es conectar un tejido con otro, ¿vale? Lo que está haciendo siempre los tejidos conectivos tienen una función muy clara, que es la de ser estructura de sostén de los otros tejidos. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿vale? Spiderman, no sé si... En la película esta de Spiderman se rompe el barco por la mitad y teje unas telas para evitar que el barco se parta, ¿de acuerdo? Pues el tejido conectivo lo que hace es aguantar todos los otros tejidos que están alrededor de este, ¿vale? O sea, es como voy a aguantar el tejido epitelial de la nariz, lo voy a pegar al cartílago de la nariz para que no se desprenda ninguno, ¿de acuerdo? Y la nariz, la parte de la nariz que es cartílago, la voy a unir, la voy a juntar al hueso de la nariz, ¿de acuerdo? Eso es lo que se opera además la gente con cirugía estética, la nariz, el cartílago de la nariz, por ejemplo. Cartílago, nariz. Toda la nariz no es hueso, parte de la nariz es cartílago. Pues, ¿qué une esta parte del cartílago, tejido cartilaginoso, al hueso? Pues el tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Estamos aquí, eso es. Entonces, tejido conjuntivo lo que me hace es unirme tejidos diferentes, ¿de acuerdo? Tejido adiposo. El tejido adiposo es el tejido de las grasas, lo tenéis aquí en amarillo, ¿vale? El tejido adiposo lo que hace es protegernos de golpes, lo que hace es almacenar energía y lo que hace es mantener la temperatura. Para todo eso sirve el tejido adiposo. El tejido adiposo son las grasas,
¿de acuerdo? Mira, adipocito. El adipocito es la célula de la que está hecha, del que está hecho el tejido adiposo. Vamos a ver, tienen esta forma, es decir, esto es el núcleo y todo esto son vesículas con grasa. Si veis el otro tutorial, sabéis lo que son las vesículas, pues esas vesículas se llenan de grasa, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, esto se ve muy chiquitito. Tenemos aquí una célula, estas vesículas se empiezan a llenar de grasa, entonces la célula se expande, la célula se pone muy grande. Claro, cuanto más grasa tengo yo en el cuerpo, más grandes son mis adipocitos, más grandes son mis células. ¿Qué pasa cuando yo hago mucho ejercicio? Que empiezo a quemar las grasas de mis células y se me quedan más pequeñitas, entonces adelgazo, o incluso la célula muere, desaparece, entonces adelgazo, ¿vale? Son los adipocitos, que son las células que retienen la grasa y nos sirven para amortiguarnos de los golpes, para almacenar energía y para la temperatura, ¿vale? Para mantener nuestra temperatura. ¿Sí? Eso es el tejido adiposo, esto de aquí es el núcleo, las mitocondrias, ¿vale? Todo esto sería una vesícula llena de lípidos, llena de grasas. Pues eso es el tejido adiposo. El tejido cartilaginoso, bueno, tenemos este aquí, este lo quito también. Tejido cartilaginoso. Forma los cartílagos del cuerpo. ¿Qué son los cartílagos? Los cartílagos son zonas de unión, ¿de acuerdo? Son zonas de unión de hueso con hueso, de músculo con hueso. Ahí tenemos cartílagos, incluso algunas zonas exteriores del cuerpo, por ejemplo las orejas, por ejemplo la nariz, que no es bueno que sean rígidas, porque si es rígido se puede romper, es mejor que sea flexible. Pues entonces tenemos cartílagos. Vamos a ver aquí en la rodilla, por ejemplo, los cartílagos que evitan que los huesos choquen unos contra otros y me produzca dolor. ¿De acuerdo? Cuando perdemos los cartílagos de la rodilla, nos duele mucho el caminar. Entonces es bueno proteger la rodilla, es bueno no forzar mucho los que hacen parkour, ¿no? Los parkourers estos, lo que hacen es saltar y claro, siempre que caen desde un tercer piso, de un segundo piso, un primer piso y tal, los cartílagos sufren mucho. Cuanto más sufren los cartílagos, cuando seas mayor, más te va a doler el moverte. Los cartílagos están para amortiguar el choque de hueso contra hueso. ¿Vale? Esto es otra rodilla. ¿Vale? Todo eso son, ahí tenemos los ligamentos, pero tenemos en medio las almohadillas, los cartílagos. Por ejemplo, discos intervertebrales. Nuestra columna vertebral también está hecha o está separada por cartílagos. Estos cartílagos, si se deterioran, te duelen muchísimo la espalda. Es bueno proteger la espalda, sentarnos bien siempre en clase, incluso cuando estamos jugando al ordenador o estamos leyendo, sentarnos muy bien para que este cartílago entre vértebra y vértebra no se estropee. Si se estropea, podemos tener riesgo de tener lesiones medulares, ¿de acuerdo? Cuando estamos tumbados el cartílago se expande, cuando estamos de pie por efectos de la gravedad el cartílago se comprime un poquito. Por eso dicen que nosotros medimos más cuando nos levantamos, medimos más altura cuando nos levantamos y medimos menos al final del día, porque estos cartílagos están un poquito aplastados y perdemos un pelín de altura, ¿de acuerdo? Pues eso es el tejido cartilaginoso, ¿vale? En medio de las vértebras, en las articulaciones, para amortiguar el choque de los huesos, el rozamiento de los huesos y que el movimiento sea fluido. Ya que estamos con esto, pues vamos a ver el tejido óseo. El tejido óseo ya sí es rígido, es un tejido de sostén, estructural de sostén, que lo que hace es servir de soporte a los músculos, a las vísceras y realmente a todo el organismo. Y no es macizo por dentro, tiene huecos, ¿de acuerdo? Tejido óseo. El tejido óseo lo tenemos aquí. Esto es un hueso, es el fémur perfectamente, o el húmero. Entonces vemos que tiene huecos por dentro. Claro, si el hueso fuese macizo, pesaría muchísimo y gastaríamos mucha energía moviéndonos. El hueso tiene una parte maciza que es el exterior, pero por dentro hay que liberar un poquito de peso, ¿de acuerdo? Esto sería un hueso humano. Os voy a enseñar, pues un hueso, a ver, pues hueso de pájaro. Para que veáis que los huesos de los pájaros son mucho menos densos, es decir, están vacíos por dentro. Hueso de ave. Los huesos de las aves están completamente vacíos, así eliminan peso y así pueden volar mejor, es decir, no gastan tanta energía volando porque el hueso está casi vacío. No es como el nuestro, que tiene huecos, evidentemente, para que pese menos, pero el hueso de las aves está completamente vacío, está muy muy vacío, así pesan menos. Son menos resistentes también. Las aves, cuando se estrellan contra un poste o contra una ventana, se rompen los huesos, se hacen mucho daño. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es un hueso de humano y esto es un hueso de ave. Hay muchísimo más huecos dentro del de las aves que el de los humanos.
Y por dentro también pues hay vasos sanguíneos que nutren a las células, ¿ves? Hay vasos sanguíneos que nutren a las células que regeneran el hueso. Cuando nosotros nos partimos el hueso se regenera. ¿Por qué? Pues porque hay vasos sanguíneos dentro, es decir, cuando tú rompes un hueso puedes alimentarte con la sangre de dentro, que eso lo hacían los trogloditas, los cavernícolas. Muchas veces cuando no había nada que comer cogían un hueso y lo chupaban, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro tiene sales minerales, dentro han tenido sangre, entonces puede que haya alimento dentro. Así nosotros podemos regenerar el hueso y soldarlo de nuevo, por eso nos ponen el yeso, para que el hueso no se mueva y se pueda soldar perfectamente. Y eso es gracias a que tiene vasos sanguíneos dentro. Vale, pues esto sería el tejido óseo y por último vamos a ver el tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo nosotros vamos a estudiar que está compuesto de 3 partes, ¿de acuerdo? A ver si... Mi tejido sanguíneo está compuesto de glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones bacterianas, de las infecciones víricas, de gusanos, de lo que sea, de cualquier patógeno, es decir, cualquier amenaza del exterior que entre dentro del sistema circulatorio, que entre dentro del cuerpo. Los glóbulos blancos nos defienden, son nuestros soldados de defensa. Los glóbulos rojos son las células que llevan los nutrientes y el oxígeno a otras partes del cuerpo, es decir, yo respiro oxígeno, el oxígeno se mete dentro del glóbulo rojo y ese oxígeno lo llevo al dedo chico del pie para que el dedo chico del pie se oxigene y no las células de mi pie no se mueran, ¿vale? Necesitan nutrición, es decir, nutrientes y oxígeno, ¿vale? También cogen el dióxido de carbono, lo vuelven a llevar al pulmón y lo liberan afuera. Y por último tenemos las plaquetas, que las plaquetas son células que no tienen núcleo, que lo que hacen es taponar heridas, es decir, cuando yo tengo un corte, cuando yo tengo una herida, la única forma de evitar desangrarme cuando se me rompe el vaso sanguíneo es acumular plaquetas, es decir, acumulo unas células que taponan la herida y así no me desangro. Aquí yo recuerdo que en algunas clases he comentado el caso de la hemofilia. La hemofilia es un problema en el que no podemos sintetizar plaquetas, porque nuestras plaquetas son defectuosas. Así que cuando nos hacemos una herida que sangra mucho, por ejemplo, nos cortamos el dedo cortando jamón, no se nos cierra nunca, entonces podemos correr el riesgo de incluso desangrarnos, aparte de tener muchos problemas asociados. Pues eso son las plaquetas, ¿vale? El tercer tipo de célula que nosotros estudiamos dentro de nuestro tejido sanguíneo. Recordad que los tejidos son células que cumplen toda la misma función, por eso el tejido sanguíneo, su función es nutrir al cuerpo, oxigenarlo y protegerlo, ¿vale? Eso es lo que hace la sangre. Y las plaquetas pues son las que reparan los tejidos, ¿vale? O por lo menos los tejidos que componen el vaso sanguíneo, lo que hacen es evitar que nos desangremos. Los glóbulos blancos nos defienden de los patógenos, virus, bacterias, protozoos, gusanos, todo cualquier cosa que entre dentro del cuerpo, y los glóbulos rojos se encargan de llevar alimentos, ¿vale? Alimentos, nutrientes y oxígeno y dióxido de carbono. Pues estos serían los tejidos, y voy a cortarlo y sigo después con los otros, ¿vale? Porque vamos a dar un respiro. Venga, sigo en el siguiente vídeo.